Muy bien. Ok, un repaso rápido de lo que hemos visto en el desierto. Obviamente, hablamos de la importancia, lo vital que es discernir los tiempos. Hoy por hoy, una iglesia que no esté discerniendo el tiempo del Señor es una iglesia que camina a ciegas, es una iglesia que camina dormida, que no está en la agenda de Dios y que probablemente puede perdérsela. Entonces, es indispensable que si nosotros vemos a hermanos que no están entendiendo la urgencia con la que el Espíritu Santo está transmitiendo un despertar espiritual a su iglesia, es indispensable que nosotros les ayudemos a despertar, les ayudemos a ver que el Señor está convocando a su iglesia de una vez por todas al llamado final. ¿Qué es el desierto? Lo hablamos, lo explicamos muchas veces. Nosotros, ¿cómo vemos el desierto? Ya sabemos que nuestras emociones manifiestan o se manifiestan abrumadoramente en el desierto y no necesariamente lo vemos como es a nivel espiritual. El propósito del desierto, ¿cuál es el propósito por el que Dios nos a veces nos pone una o dos o tres, cuatro veces, ¿verdad? Y a veces recaemos en el mismo tema porque sencillamente no cumplimos el propósito del desierto primeramente. Salimos a la primera que tuvimos para salir de él y no permitimos que el propósito que Dios tiene para el desierto se cumpliera en nuestra vida. Lo que prolonga el desierto, a veces nosotros nos vemos sumergidos en temas de desierto por muchos años. ¿Y por qué es? Porque sencillamente estamos permitiendo que nuestra carne sea nuestra fuerza dominadora. Estamos haciendo cosas, estamos incurriendo en errores que provocan que el desierto se extienda más de lo que realmente debió haberse extendido. Y nosotros somos los responsables de eso. Por eso es que tenemos que tener mucha cautela. Tenemos que ser muy sensibles espiritualmente a lo que el Señor busca en nosotros para no cometer errores que puedan prolongarlo. El proceso siempre pensamos que estamos listos antes de estarlo. Aquí el que determina el tiempo es el Señor, el que sabe cuándo sí y cuándo no es el Señor. Y nosotros no somos jueces ni parte en esto. Nosotros somos los que tenemos que someternos a la voluntad de Dios y conocerla. Pero créanme que es a veces uno de los aspectos más difíciles es que nosotros creemos que siempre vamos a estar listos antes de realmente estarlo. ¿Qué significa estar refinados por el fuego? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es el proceso que realmente el Señor busca a través de este fuego refinador, a través del horno de la aflicción? Porque uno dice, ¿por qué Dios me estás pasando por el horno de la aflicción? Bueno, porque el horno de la aflicción tiene un aspecto purificador en nosotros y es lo que el Señor busca. Lo hablamos y lo mostramos comparándolo con el tema del oro. Desarrollando un espíritu fuerte, cómo el proceso verdaderamente va creando en nosotros un espíritu de un guerrero. Y eso es lo que el Señor busca, una transformación. Entramos como una persona, pero salimos del desierto como otra. Y ahora le somos útiles al Señor. Como nosotros, por querer tomar control de la situación, por querer nosotros tratar de hacer algo al respecto, en lugar de someternos a Dios, podemos terminar creando un Ismael en nosotros. Hablamos de esto y a mí en lo personal me encantó ese mensaje porque el Señor me habló mucho de cuántas veces nosotros, por tratar de solucionar los problemas, prácticamente nos adelantamos a la voluntad de Dios o inclusive tomamos rutas que ni siquiera son parte de la voluntad de Dios y terminamos más bien creando problemas para nosotros, no solo para el momento, sino para muchos años después. El lugar de la revelación, el desierto definitivamente lo vimos el sábado pasado, es un lugar donde el Señor se muestra, donde el Señor se revela a nosotros, donde Él revela su voluntad, donde Él revela su plan, donde Él en ocasiones inclusive nos muestra si ya estamos listos o no, si nos falta mucho o no. Y Él nos da lo que necesitamos para cruzar ese desierto. Y Él hace que el desierto florezca. Lo hablamos y lo discutimos y yo creo que para todos los que puedan estar viendo este video, que no hayan visto los videos anteriores, tómense su tiempo para ver esos videos porque el Señor nos instruyó con mucho detalle acerca de cada uno de estos pasos. Hoy vamos a hablar finalmente de sacando agua del pozo y el nuevo vino. Este es un mensaje muy lindo y vamos a hacer también una revisión cortita de los puntos más importantes de todo este proceso que hemos visto a lo largo de esta serie que se llama El Desierto. Vamos a empezar con los ríos de agua viva.
¿verdad? Los ríos de agua viva que el Señor saca. Nunca se me olvida una canción que mi abuelita escuchaba de ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y recuerdo vivamente cómo a ella le alegraba esta canción. Eh, yo no sabía nada, no entendía nada, solo veía a mi abuelita cantando una canción que me parecía bastante divertida y no entendía absolutamente nada, pero ahora puedo entender lo que significa los ríos de agua viva, cómo Dios quiere sacar de nosotros una afluencia de agua viva de nosotros. Pero para esto vamos a irnos bueno, y recuerden tener las escrituras listas para darle fluidez al video, pero vamos a irnos a la primera escritura, ¿verdad? Este, que es Juan 7, 37, 39. Amén. Juan 7, 37 hasta 39 se dice, en el último día, ese gran día de la fiesta, Yahusha, o Jesús en hebreo, se puso de pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como la escritura ha dicho, de su interior fluirán ríos de agua viva. Mas esto lo dijo acerca del Ruach, o el Espíritu en hebreo, el cual recibirían los que crecerán en él, porque el Ruach HaKodesh, el No, Espíritu Santo, ujú. no había sido dado todavía, pues Yahusha no había sido aún glorificado. Amén, amén. Ven cómo la palabra incluso nos menciona esto, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos no tendremos sed en el desierto? Ahora, obviamente, si estamos en el desierto de California o si estamos en el desierto del Sahara o en algún lugar muy árido, inclusive en nuestros países hay zonas áridas. Si estuviéramos en alguna zona árida, es muy normal que nos dé sed, ¿ok? Pero hagamos un comparativo de lo que el Señor está hablando acerca del desierto. El desierto no solo lo está pintando como un lugar árido por el clima caliente, está pintándolo como un lugar en donde hay necesidad de agua. Es un lugar de sequía espiritual y Él es el agua. Entonces nos está diciendo que si alguno tiene sed espiritual, debe venir a Él y beber. Entonces el que cree en mí brota de en mí, aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Vean qué interesante, literalmente cuando nosotros en medio de un desierto, en medio de esos momentos de depresión, de frustración, de enojo, de incertidumbre, de miedo, de temor, de sea lo que sea que nos está embargando la vida, en lugar de tomar los rumbos que la lógica humana nos dice, vamos a Cristo y le decimos, Señor, heme aquí, te necesito, no sé qué hacer, estoy sin alternativas, estoy atrapado, no me siento asfixiado, estoy sediento de una solución, de una cura, de una dirección. Eso es estar sediento, espiritualmente hablando. Y el Señor permite que eso pase para producir en ti una sed que solo puede ser saciada por Él. Y Él va a hacer algo en ti. Literalmente va a convertirte en una persona que está seca y sedienta en un manantial. De ti van a aflorar ríos de agua viva. Imagínate que antes tú eras la manifestación del desierto, la manifestación, la expresión de la sequedad espiritual. Y con solo que vengas y estés en la presencia del Señor, tu vida va a sufrir una transformación sobrenatural y vas a pasar de un lugar árido a un lugar en el que brotan ríos de agua viva. Lo que quería decir con esto era que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí hoy tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros? Si hay alguien que no tiene esa certeza, porque cuando tú lo tienes, lo sabes, no hay duda.
Y, y aún cuando uno no lo sabe, uno ve las manifestaciones del Espíritu Santo cuando lo lleva a querer buscar de Dios, cuando lo lleva a querer pedirle a Dios, aun cuando nuestra naturaleza humana se resiste a esto. Es esa guerra que se da dentro de nosotros entre lo natural y lo espiritual. Pero Él dijo acá que si nosotros creemos en Él, que si vamos a Él, de nosotros van a aflorar literalmente ríos de agua viva. Tenemos que rendirnos a Él. Él es la única salida de nuestro desierto, no hay otra. Pueden haber lo que nosotros llamamos atajos o shortcuts, pero esas no son soluciones. Esas son como que tú tengas una cortadura enorme y que te pongas simplemente band-aids o curitas. Esas, eso no te va a sanar. Se te puede más bien infeccionar y puedes acarrear mucho dolor por mucho tiempo y hasta perder un miembro de tu cuerpo por culpa de eso. Entonces, tenemos que estar muy claros de que Él es el único que puede convertir nuestro desierto en un manantial. Vamos a irnos a Proverbios 18:8, 18:4, perdón. Amén. Proverbios 18:4 se dice, las palabras de la boca de un hombre son como aguas profundas y la fuente de la sabiduría como un arroyo que fluye. Amén. Esta versión que tengo acá me encanta porque dice, las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como el arroyo burbujeante. Si nosotros tenemos esa sabiduría, esa fluidez de agua, ¿verdad? De hecho, vean la comparación. Literalmente, cuando en nosotros hay sabiduría, cuando nosotros vamos al Señor, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Cuando vamos donde Él y reconocemos que Él es nuestra única opción, que Él es nuestra salvación ante la situación, estamos actuando en sabiduría. Y entonces dice que esa sabiduría fluye de nosotros como un arroyo burbujeante. Empezamos a sensibilizarnos espiritualmente y podemos escuchar su voz, ver la dirección, leemos su palabra y entendemos lo que nos está diciendo. Cala profundo y transforma nuestra perspectiva por completo, nos renueva. Vamos a leer Proverbios 16:22. ¿Quién le tenía? Proverbios 16:22. Ah, amén. Ujú. Proverbios 16:22 se dice, Amén. el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. Mm. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. Literalmente una persona, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con una persona que cree que lo sabe todo y que aun cuando usted puede hablarle de cualquier cosa y la persona sabe de todo y cree que lo que sabe sabe más que todo el mundo. Eso es necedad en realidad. Em, Entender también comprende en que hay momentos para todo. Entender también comprende que uno no debe jactarse de lo que sabe, sino también escuchar. Incluso hay proverbios que hablan acerca de la sabiduría que hay en el silencio. El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee. Nosotros necesitamos entendimiento para comprender los caminos del Señor, para comprender la voluntad del Señor, para comprender cómo es que funciona el mundo espiritual y cómo nosotros tenemos que adaptarnos a este mundo espiritual. Tenemos, necesitamos entendimiento, necesitamos que el Señor ensanche nuestra capacidad de entender, porque el reino de los cielos no solo es invisible, es incomprensible por nuestra capacidad humana. Entonces, tenemos que venir y decirle al Señor, Señor, yo en mi naturaleza humana, en mi pobreza mental, realmente no puedo comprenderte. No puedo comprender las cosas que ni siquiera puedo ver. Hay cosas que puedo ver y no las comprendo. Con mucha más razón las que no puedo ver. Estamos reconociendo nuestra debilidad y su grandeza y por ende estamos pidiéndole dirección, estamos pidiéndole instrucción, pero también estamos pidiendo el entendimiento
Esto es sabiduría. Y este entendimiento, créanme, no es lo mismo cuando ustedes creen que saben una cosa a que cuando Dios se las dice. Es muy diferente, produce un fruto en nosotros totalmente diferente. Viene acompañado de otros frutos que nos dan certeza, seguridad, paz, tranquilidad. Ya no es acerca de nosotros, es acerca del conocimiento de Dios. Es hermoso, verdaderamente es increíble. Vamos a irnos ahora a Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Amén, amén. El Señor nos está diciendo aquí de una forma sutil esto. El consejo en el corazón de hombre es como aguas profundas, pero el inteligente sabe alcanzarlas. Recuerden que el agua es un sinónimo de Dios, ¿verdad? Y Él nos está diciendo acá, en el pozo, ¿verdad? Hay sabiduría, hay agua, hay sabiduría, hay entendimiento, hay, ¿cómo se llama? Hay inteligencia. Si nosotros caminamos con el Señor, si nosotros interactuamos con el pozo constantemente y sacamos esa agua que es la presencia de Dios, vean las cosas que nos van a acompañar, vean el fruto que se va a producir en nosotros. Y ahorita quiero contarles un testimonio de algo que me pasó a mí esta semana y que el Señor me ilustró esto con ese ejemplo que yo, créanme, no tenía la más mínima idea de lo que iba a suceder, pero fue espectacular porque el Señor me enseñó qué es lo que quiere decir con esto del pozo, de sacando agua del pozo. Vamos a irnos ahora a Proverbios 10. Dice así, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Mm, Vean cómo inclusive también mostramos la calidad de nuestro ser a partir de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Si nosotros estamos actuando en justicia, en sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, literalmente estando en la presencia de Dios, estas cosas pasan en nuestra vida. Entonces se nos va a reconocer como tales. Pero vean el opuesto. Una persona que no camina en el amor de Dios, que no camina en la presencia de Dios, ¿qué es lo que produce violencia? Literalmente es lo opuesto. Vemos que de su boca brota violencia, agresión, ira, frustración. Esto es una persona que no está en la presencia de Dios. Ahora, quiero contarles este testimonio porque para mí fue espectacular. Mi hija esta semana cometió un error en desconocimiento. Ella pensó que limpiando una orinadita de la perrita de nosotros, que lo hizo en la casa, lamentablemente no nos dio chance de sacarla y ella él orinó en la sala. Entonces mi hija puso unas toallas y secó y agarró esas toallas, las hizo un puño y las tiró en el baño y jaló la cadena. Desafortunadamente, como sabemos, no todo tipo de papel, de papel, ¿verdad? Es para ese tipo de desagüe y lamentablemente lo que generó fue un tapón horrible. Durante alrededor de 4 días hemos estado tratando de pompear ahí, de bombear para que eso se vaya y no había forma, no había forma. Yo incluso tuve que meter la mano para tratar de ver si llegaba a donde estaba el taco, no había forma. Fue algo bastante difícil porque ¿cómo se llama? No tenía una herramienta, no tengo el conocimiento para saber qué hacer y cómo actuar o cómo solucionar el problema. Simplemente sabía lo que todos hacemos, que es bombear, ¿verdad? Y bombear, tratar de echar agua a presión y nada estaba funcionando. Entonces lo dejé ahí, simplemente lo dejé ahí y dije, en algún momento vamos a llegar a solucionarlo. Primera cosa que el Espíritu Santo me impartió es paz, tranquilo, no te ofusques.
No tienes control de esto, no lo estás logrando, entonces no te ofusques. Y de verdad lo hice, no me ofusqué, ahí lo dije, llegará el momento en donde esto se solucione. Curiosamente, y vamos a verlo ahora con la enseñanza conforme vayamos avanzando, el Señor me estaba hablando acerca de cómo un pozo fluye agua de un pozo, ¿no? Y si un pozo está estancado, si un pozo está taponeado, no fluye agua hacia él, el pozo no tiene propósito, ¿no? Está muerto, no tiene razón de ser, ¿no? El propósito de un pozo es dar agua. Y nosotros, si nosotros somos un pozo para Dios, ¿verdad? En el cual el Señor quiere generar un manantial. Imagínense. ¿Para qué? Para que alimentemos a otras personas también. Para que como pozos nosotros, manantiales de ríos de agua de vida, que nosotros reflejemos a Cristo y que podamos brindarle esa agua a otras personas que están necesitadas y están sedientas. Pero si en nosotros hay un taco, si nosotros tenemos algo que impide que en nosotros fluya el agua, tenemos que empezar a buscar muy profundo dónde están esos tacos, dónde están ese clogging, esas, esos problemas de fluidez de agua, lo que esté obstruyendo el agua de fluir. En eso estaba yo estudiando esto ayer y el Señor inmediatamente me llevó a entender también lo que estaba sucediendo con el baño. Está obstruido, el agua no fluye. Por ende, al no fluir el agua, lamentablemente, el baño no se puede utilizar, no puede cumplir su propósito. Yo pude haber seguido intentando e intentando y haber llamado a alguien, haber dicho, mire, vengan, ayúdenme a destaquear esto, en la de menos hay que arrancarlo y hacer un gran arreglo y un desarreglo para poder solucionar el problema. Pero esta vez recordé lo que el Señor me estaba hablando del pozo y de cómo nosotros tenemos que ir a veces muy profundo para quitar todos los obstáculos que impiden que el agua fluya en nosotros. Y recordé que mi más grande aliado, que mi más grande fortaleza es el Espíritu Santo. Y de verdad me fui para el baño y le dije, Espíritu Santo, de acuerdo a lo que me has enseñado, de que yo tengo que permitir que el agua fluya para que sea agua viva. Yo quiero liberar este servicio sanitario. Puede sonar muy, muy jocoso, ¿no? Puede sonar muy, muy, muy simpático el ejemplo que les estoy dando, pero créanme que algo sobrenatural sucedió. Estamos hablando de que en 4 días de estar bombeando ese baño no había forma. No había forma. Lo hizo mi esposa, lo hice yo, lo hizo mi hija. No había forma. Incluso tratamos de usar una sonda, tampoco. Cuando yo llegué al baño le dije, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a destaparlo. Ayúdame a que el agua nuevamente fluya para que entonces Él recobre el propósito por el cual fue creado. No les miento lo que sentí. Yo lo pedí con tanta fe, con tanta convicción, pero también pidiéndolo por mi vida. Y en ese instante sentí que me dijo el Espíritu Santo, bombéalo una vez más, pero bien fuerte. Puse el plunger, ¿verdad? El destaqueador, exactamente en el orificio, y me concentré y le di con todas mis fuerzas. Y hermanos, literalmente todo se fue, se destaqueó. Algo que no logramos en 4 días, el Espíritu Santo lo logró con una sola vez, en un segundo. Y fue para mí una ilustración tan grande de esto, porque ¿cuántas veces nosotros caminamos en nuestra vida siendo pozos obstaculizados, pozos que en lugar de aflorar agua viva, estamos taqueados, estamos estancados, no fluye en nosotros esa agua? Y el desierto requiere y nos lleva y nos empuja a que necesitemos esa agua.
porque no tenemos otra fuente. Entonces, si usted y yo hoy somos pozos de los cuales no está fluyendo agua viva, hay algo que nos está tapando esa agua, hay algo que está impidiendo que ese pozo, que sobre ese pozo, por ese pozo corran agua viva. Y de nuevo, a veces los pozos son profundos, a veces hay que ir muy profundo para encontrar dónde está el problema. Pero no podemos perder un instante, tenemos que destapar ese pozo. Tenemos que sí o sí permitir que el agua fluya de nuevo sobre este pozo. El Espíritu Santo anoche me dio una lección, yo no podía, no que no podía creerlo porque realmente sabemos el poder que Dios tiene, pero lo que me costó entender, lo que me costó asimilar fue la respuesta tan rápida. Verdaderamente fue impresionante. Yo no podía creer que fuera tan rápido, pero a la vez también entendí que el Señor está actuando de manera sobrenatural porque es poco el tiempo que nos queda. Y Él necesita una iglesia que esté dispuesta a ir profundo, una iglesia que esté anuente a ir profundo, una iglesia que esté dispuesta a de una vez por todas permitir que el agua fluya sobre ese pozo. Es indispensable, iglesia. No podemos seguir siendo parte del desierto. No podemos seguir simplemente acostumbrándonos a vivir al desierto. Dios quiere transformarnos y convertirnos en en un pozo que sí, los pozos muchas veces estaban en el desierto, pero de ellos fluía vida, de ellos fluía agua. Y el Señor lo dice en su palabra, quiere convertirnos en ríos de agua viva. ¿Es que acaso eso no es sabiduría? ¿Es que acaso no es eso entendimiento? ¿Es que acaso eso no es inteligencia? Es un manantial de vida. Reconocer que a menos de que el Señor intervenga en nuestra vida, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir siendo las mismas personas. Y el Señor está convocando su iglesia a una transformación. Vamos a ir a la siguiente escritura, Génesis 26, 1, 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. Amén. Era muy fácil para él haber dicho, no, hey, tenemos que irnos de aquí, aquí no hay agua. Pero ellos optaron por quedarse y obedecer a Dios. Algo que tal vez la lógica no nos respalda. Las opciones lógicas que a veces tenemos en nuestra mente, si no hemos ido a orar y si no hemos ido a pedir sabiduría, inteligencia, entendimiento, que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Si nosotros no hemos hecho eso, probablemente las opciones que escuchemos, el consejo que nos den va a ser lógico. Pero Dios no nos está llamando a vivir con base en la lógica humana. Dios nos está llamando a vivir de Él. Y ellos decidieron quedarse. Y la historia cuenta, vamos a ir a la siguiente escritura. Bueno, Dios les dice, no busques en Egipto lo que debes encontrar con Dios. Literalmente. Nuestra naturaleza humana es buscar desesperadamente ayuda y consuelo y apoyo durante el desierto, pero instintivamente lo hacemos en el mundo. Vamos donde amigos, vamos donde consejeros, vamos donde psicólogos, vamos a donde podamos encontrar una ayuda tangible. ¿Por qué no es el Espíritu Santo nuestra primera solución, nuestra primera alternativa? En realidad debería ser nuestra primera y única. Y a veces no es que estoy diciendo que uno no pueda escuchar el consejo de una persona sabia. Por supuesto, eso también es sabiduría, ¿verdad? Lo que pasa es que uno también tiene que aprender a reconocer las voces. Si uno tiene personas espirituales que siempre van a apuntar al Señor, que siempre te van a llevar al Señor, ellos pueden darte su parecer, pero ellos también te van a decir, deberías orar y pedirle dirección a Dios. Porque la dirección de Dios
Nunca es una alternativa más, es la alternativa. Iglesia, por el amor a todo lo que es santo y puro, se los ruego, se los suplico, entiendan. El desierto es para que hablemos con Dios. El desierto es para que nos encontremos con Dios. ¿Recuerdan a Moisés? El desierto es para que de una vez por todas sepamos quién es nuestro Dios. Si nosotros salimos del desierto sin conocer a Dios, desperdiciamos ese tiempo y vamos a tener que revivirlo, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, si nosotros estamos yendo al desierto, si estamos viviendo en el desierto, es para que conozcamos a Dios, es para que nos encontremos a Dios, es para que acudamos a Dios. Para eso es. Paren de contar alternativas. Si Él le dijo, no te vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique, le iba a dar instrucción. Lo que pasa es que tenemos que morir a nuestras expectativas, porque nuestras expectativas en este mundo en especial, en esta época que nos ha tocado vivir, todo es para allá. Es más, ahí ya ni siquiera se dice así, todo es para ayer. Estamos mal acostumbrados a que todo tiene que ser inmediato. La satisfacción tiene que ser inmediata. Si yo mando a comer comida, mando a comprar comida rápida, me tiene que durar 5 minutos. Y cuidado, me dure 6 porque me enojo. Si yo tengo que ir a comprar medicinas, voy y simplemente las tengo ahí, ya es rápido el asunto. Si tengo que hacer una fila muy larga, ya me empiezo a enojar. Somos una sociedad malcriada, somos una sociedad maleducada que no entiende que las cosas de Dios no son de acuerdo a nuestras expectativas. Nosotros no somos los que decimos cómo son las cosas. Nosotros tenemos que adaptarnos a las cosas y por eso es que a veces no nos queda otra opción que literalmente pasar por un desierto en donde seamos doblegados de ese carácter y de esa mala crianza que este mundo nos ha llevado a creer que tenemos derechos por encima de la voluntad de Dios. Vamos a ver la siguiente escritura, que es Génesis 26:12. Voy yo, Adelante. ¿ok? Isaac, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Amén. Hizo lo que el Señor había dicho. ¿Y qué? Amén. ¿Y qué sucedió? Por la obediencia, cosechó 100 veces Sí. más de lo que había sembrado. Amén. ¿Cuántos aquí están dispuestos a creer que Dios les va a bendecir muchísimo más de lo que ustedes están invirtiendo en él? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el Señor? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el Señor realmente? Y aún así estamos esperando bendición. Y sin embargo el Señor comprende y es misericordioso y Él quiere bendecirte. Pero Él también quiere una iglesia que ya voltee su rostro del mundo y de la tradición de este mundo, de vivir normalmente como aquí se vive y que empecemos ahora a vivir en el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Eso no lo podemos hacer sin Él. Así que tampoco es que tenemos que hacer un imposible. Lo único que Él busca es eso, que nosotros nos acerquemos al pozo y empecemos a beber agua, que estemos en su presencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que oremos en todo momento con súplica y ruego. Estoy diciendo pura palabra. Lo hemos estudiado aquí durante 3 años. Y cuidado si no, más de 20 años. Amén. Perdón. Vamos a ir a Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque ese día consagrado a nuestro Señor, es día consagrado a nuestro Señor. Amén. No os entristezcáis, Mm. porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ven qué interesante. Amén. El Señor les dice, vayan y celebren, ¿verdad? Preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado.
Ellos no tenían en ese momento, en la época de Nehemías, no tenían mucha cosa. Y sin embargo, el enfoque de compartir, de bendecir, siempre estaba ahí. Encima de eso, les dice, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchas veces nos cuesta entender esta escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cambiémoslo, el gozo del Señor, por el gozo de la cocina, el gozo de cocinar. Cuando a los que nos gusta cocinar o a los que les gusta cocinar, al ponerse a cocinar, se deleitan, ¿verdad? Se sienten felices porque están haciendo lo que les gusta. Y eso produce gozo. Bueno, lo que él está diciendo aquí es que si nosotros estuviésemos en la presencia de Dios, entonces nos produciría gozo y sería nuestra fortaleza, su presencia. Si nosotros podemos sentir gozo de cocinar, gozo de ir al parque, gozo de hacer alguna actividad que realmente nos guste y que verdaderamente produzca un gozo en nosotros, imagínense ahora el gozo que produce el estar en la presencia de Dios. No solamente es un gozo, es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestra vida, es nuestra vitalidad, es literalmente nuestra plenitud. Es nuestra verdadera identidad. En la presencia de Dios es donde nos damos cuenta realmente quién soy, quién quiero ser y quién no quiero ser. Pero solamente podemos hacerlo a la luz de su presencia. No podemos hacerlo simplemente a partir de nuestra propia comprensión de las cosas. Vamos a irnos a la siguiente escritura. Bueno, antes de la escritura, vamos a ver esto. Hay algo que es importante que tenemos que entender. No importa qué tan pesada sea la prueba de tu vida. En el momento que rompes la barrera del espíritu y comienzas a vivir su presencia en la forma en la que Dios desea mostrarse a ti, porque muchas veces puedes sentirlo, puedes sentir escalofríos, puedes sentir simplemente una paz incomprensible pero hermosa, puedes sentir un calor, hay gente que ha sentido su abrazo, hay personas que han escuchado cosas, su voz, etcétera. Como Dios quiera manifestarse a ti. Pero en el momento en el que comienzas a vivir su presencia, como una fuente llena de energía y de fuerza que te va a dar para literalmente pasar esa prueba, Él se va a convertir literalmente de la depresión, de la frustración, del agobio, del cansancio, te va a llevar a la esperanza, a la alegría. Nosotros, si estuviéramos al 24/7 en la presencia de Dios, seríamos un pueblo que camina en esperanza, alegría, gozo, fe, tranquilidad en medio de la tribulación. El problema es que no estamos 24/7 en la presencia. Y la razón por la que no estamos 24/7 en la presencia es porque este mundo todavía ocupa demasiado de nosotros. Nos distrae mucho. Ahora, Dios es tan increíblemente amoroso que Él entiende eso. Entonces no te juzga por eso. Pero Él sí te está tratando de jalar más y más y más hacia Él, porque Él sabe que al estar en Él, todo lo que te va a pasar, todo lo que te vas a bendecir. Es increíble, es extraordinario. Por eso su palabra dice que Él convierte tu lamento en baile. Literalmente puedes estar llorando todavía con lágrimas, pero cambian de ser lágrimas de dolor a lágrimas de gozo, de felicidad. Lo peor de las pruebas es que llega antes de concluir. Jesús fue tentado por 40 días al final y vean esto qué interesante. Es hacia el final de las pruebas, es hacia el final de el desierto cuando se empiezan a dar las pruebas más importantes. Jesús fue tentado durante 40 días, sin embargo, las tres pruebas que nosotros vimos, las tres tentaciones más importantes de las cuales conocemos, se dieron hacia el final. Entonces, no es lo mismo pasar el desierto en nuestras propias fuerzas que pasarlas en el Espíritu. Y el objetivo es que nosotros transicionemos de uno a otro, literalmente.
Vamos a hablar ahora del nuevo vino. Ya habiendo entendido que el Señor nos está llamando a convertirnos en un manantial, en un pozo donde fluye agua, y que nosotros tenemos que encontrar qué es lo que está frenándonos para que esta agua fluya y buscar la presencia de Dios para que se solucione, para que Él destape, así como lo hizo con el baño de mi casa, ¿verdad? Que yo literalmente lo hice copartícipe de la situación que yo tenía y Él fue el que sacó la cara por mí. Créame, no hay palabras que yo pueda expresar para, para poder realmente confesar el hecho de que esto no lo hice yo, esto lo hizo el Espíritu Santo. O sea, para mí es evidente. Y fue fenomenal, fue fantástico, fue increíble. Fue algo sencillo, algo tal vez para muchos puede ser algo tontillo, pero para mí fue extraordinario ver al Espíritu Santo en acción donde yo no podía hacer nada al respecto y solo porque lo llamé y lo hice copartícipe del problema y él me dijo qué hacer y yo hice caso y él destaqueó. De Amén. la misma manera nosotros tenemos que actuar en nuestra vida con él en todo. Vamos a irnos a Isaías 43, 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y ríos en la tierra estéril, me gusta este. El Señor está transformando su iglesia. Nos está llamando a ser transformados en anticipación a algo. Él no está llamando a la iglesia para que simplemente se alisten, se preparen para la boda porque no va a haber boda. No, 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 no. Esta es la convocatoria para la boda. Es esta. Estamos ya en la convocatoria. O sea, yo quiero que lo entiendan y les quede claro. Estamos siendo convocados a la boda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, no vamos a estar listos para la boda. El Señor ya comenzó a hacer algo nuevo, ya comenzó a trabajar en nosotros, ya comenzó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque al final la pregunta es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Él quiere convertir este tiempo de desierto en ríos de agua viva, en ríos donde hay tierra estéril. Él es experto en hacer que lo imposible se vea posible. Él es el Dios de lo imposible. De hecho, me encanta como lo dice Dallas Jenkins, el creador de Chosen. Él es el dueño de las matemáticas imposibles, porque para ellos poder hacer ese show de televisión, sencillamente era imposible, no tenían el financiamiento. Y Dios, todas las temporadas ha hecho, ha intervenido y ha logrado que ellos tengan lo que se necesita y hasta más. ¿Y de dónde? Es el Señor. Y los testimonios siguen saliendo, indiferentemente de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros creamos. A veces nos quedamos tan estáticos que, que, que vemos a Dios hacer algo nuevo y no nos damos cuenta porque estamos todavía ahí atrás. Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Hay que movernos con el Señor. Y la única manera de saber si nos estamos moviendo con el Señor es orando. Si no estamos orando, no hay otra. Así de sencillo, no hay otra. Tú puedes leer la palabra, sí, puedes leer la palabra. Pero si tú no desarrollas sensibilidad espiritual, no, ni siquiera vas a tener la capacidad de discernir lo que estás leyendo. Y la capacidad espiritual se desarrolla con la oración. ¿Por qué ustedes creen que nos cuesta tanto orar? ¿Por qué ustedes creen que cuando empezamos a hacer una pequeña oración siempre hay distracciones? Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. Adelante, Pauli.
porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Aleluya. Ahí está. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿qué significa esto? Los creyentes, los que creemos ya, los que tenemos la convicción de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que no hay otra alternativa. Se nos ha quitado el velo y ahora podemos ver con claridad. Y reflejar también, tenemos acceso a reflejar la gloria del Señor, no por nuestro esfuerzo, sino porque al nosotros venir a su presencia, nos pasa las de Moisés. Moisés iba a su presencia y cuando regresaba del monte, brillaba, al punto de que los israelitas tenían que ponerle un velo porque no podían ni verlo la cara de la luz que él brillaba. Esa gloria no es nuestra, es de Dios. Es evidencia de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí está. Ese es el propósito. Es ir generando en nosotros una transformación sobrenatural, porque esto es sobrenatural. Ni tú ni yo podemos hacer esto por más que nosotros seamos disciplinados, por más que seamos religiosos. Esto no lo logra la religión. Esto lo logra la transformación espiritual, que es rendirse delante de la presencia de Dios, buscarlo a Él en oración y decirle, Señor, yo no puedo hacer esto. Tú lo vas a tener que hacer por mí porque yo, francamente, con costos puedo con mi trabajo. ¿Y saben qué? Él lo hace. Eso es lo que Él quiere hacer. Dice, nos hace más parecidos a Él. Empieza a llenarnos de amor, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia espiritual, de percepción, sensibles a las cosas del Espíritu. Él empieza a generar el proceso de transformación y muchas veces, ¿saben qué es lo que ocurre? Yo recuerdo esto porque yo antes, yo pensaba, gracias a mi pasado religioso, yo pensaba que era yo el que tenía que hacer todo esto, que era yo el que tenía que esforzarme por ser lo mejor y el mejor, y realmente se convertía en una carga pesadísima y cada vez que yo fallaba, yo me sentía frustrado, yo me sentía agobiado y yo decía, Señor, perdóname, pero no puedo. Llegó el momento en el que yo me di cuenta, no, yo no voy a poder nunca. Y ahí fue cuando entendí la verdad. Y ahí fue cuando realmente la verdad cobró vida en mí y me ayudó a entender es que yo nunca iba a poder. Por eso es que lo necesito a Él, porque Él es mi fortaleza en mi debilidad. Él es el que hace la transformación en mi vida. Lo único que yo tengo que ir a hacer es ir a Él. Y Él se encarga de mí. Y eso me liberó, me quitó la carga, me quitó la angustia, me quitó la frustración, porque yo dije, ok, yo voy a ir a Él. Y Él se va a encargar de mí. Y hermanos, yo les voy a decir una cosa, en los últimos 12 años, cuando yo realmente firmé el contrato, puedo decir, porque antes yo estaba haciéndolo y pensaba que estaba haciéndolo bien y mi vida espiritual era depresiones. Y yo pasaba sirviendo en la iglesia de lunes a lunes. Yo puedo servir en la iglesia de lunes a lunes, pero si yo no estoy en la presencia de Dios, de nada sirve. Y no fue sino hasta que el Señor me confrontó hace como unos 12 años y yo dije, Señor, es tiempo. Ya no voy a vivir más una fantasía, no voy a jugar más a la iglesita, voy a buscarte y quiero encontrarte. Y me sentía como Indiana Jones buscando el templo o el arca perdida y yo decía, Señor, yo necesito encontrarte. Y la primera vez que yo le pregunté, Señor, ¿cómo hago para estar en tu presencia 24/7? Y Él puso en mi corazón oración, la oración. Comienza con la oración y lo demás vendrá poco a poco. Y así ha sido, así ha sido. La intervención divina, los milagros que hemos vivido mi esposa y yo, la restauración de nuestro matrimonio, tantas cosas que hemos vivido. Que nuestro bebé esté aquí hoy con nosotros, ya va a cumplir casi 8 años,
cosas que han desafiado la lógica humana. Y les voy a decir una cosa, entre más quiero a Dios en mi vida, más voy a desafiar la lógica humana, porque Dios no tiene nada que ver con la lógica humana. Pero para buscar a Dios hoy por hoy en este mundo hay que ser valiente. Uno tiene que estar dispuesto al rechazo, a que se burlen de uno, a que muchas personas incluso puedan venir a después ver este video y decir que uno está generando una doctrina falsa y un montón de cosas. Pero mi corazón está abierto delante de ustedes y delante de Dios. Y el temor a Dios es lo que me hace hacer lo que estoy haciendo en obediencia. Yo quiero que Dios abra un camino en mi desierto. Y este desierto que yo estoy viviendo ya está por pasar, lo sé. Me dio un sueño hace unos 2 días. Iba yo en un camino caminando así con otras 6 personas. Y recuerdo claramente que todos íbamos como en grupito en una calle larga y que íbamos subiendo hacia una loma, hacia una montaña. Y escuchamos una voz que nos decía, tu prueba ha terminado y la has pasado. Y todos nos llenamos de tanta alegría porque sabemos que era Dios hablándonos y todos al parecer estábamos en una prueba y nos fuimos hacia como una especie de palenque donde había como comidas y celebración y era todo muy sano y era hermoso, era algo muy, muy bonito y yo me desperté y sentí la confirmación de que Dios me decía, este desierto está por terminar. Y yo siento que este desierto fue prueba superada para mí, gracias a Dios, gracias a que entendí que tenía que someterme a Dios, gracias al hecho de que yo entendí de que tenía, no solo yo, mi familia, todos, yo los reunía y les decía, chicos, vean, estamos en una prueba. Y Dios está viendo nuestro corazón y Dios está viendo nuestra mente. Y Dios está viendo si estamos quejándonos o si estamos anuentes a seguir el camino que Él quiere que sigamos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Dios? Y yo les dije a ellos, yo quiero seguir a Dios hasta donde Él quiera que yo lo llegue a seguir, tan profundo como Él quiera. Y en esta casa va a ser así. Esta casa va a seguir a Dios hasta el final. Y todos dijimos que sí. Pero es fácil, no, no lo es. Pero entre más difícil, más determinados tenemos que estar. Más en serio tenemos que tomar esto. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Corintios 3:18 ya lo leí. Léemelo otra vez, por favor. Ok. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción del Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Gracias a la acción del Espíritu, cada vez nos parecemos más a Él. Y esa es la evidencia de que esto es verdad. Esa es la evidencia de que la palabra es real. Esa es la oración que Jesús dijo en Juan 17. Señor, que todos aquellos que los conozcan a ellos, que todos aquellos que escuchen el mensaje crean que tú me has enviado. Literalmente que nos convirtamos en la evidencia de Jesús. Y me encantó al principio cuando leíste eso que decía, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Si nosotros estamos en el Espíritu, habitamos en libertad. Habitamos en libertad. Yo creo que aquí no hay nadie que quiera ser cautivo, ¿verdad? Somos personas que nos gusta estar cómodos. De hecho, este mundo lo que nos enseña es que el éxito es comodidad, es estar en un ámbito de tranquilidad, seguridad, prosperidad, comodidad, tranquilos. Hay personas, incluso yo he escuchado personas decir, no, a mí no, mientras yo esté tranquilo y cómodo, yo no necesito nada más.
Somos personas que nos gusta estar cómodos, nos gusta que el cambio sea mínimo, incluso rechazamos cualquier cambio que pueda alejarnos de nuestra comodidad. Eso pasa hasta en el ámbito laboral, en las empresas. Cuando vienen cambios o transformaciones administrativas, la gente empieza a ponerse literalmente rebelde y en contra de, y se manifiesta en contra de. Ustedes lo ven en los partidos, incluso no en los partidos políticos, lo ven incluso en los países, cuando se dan propuestas en los gobiernos y la gente no le gusta el cambio. Dios debe sacarnos de ahí. Entendamos esto, debe sacarnos de esas áreas de confort. De lo contrario, no vamos a ser transformados. Porque la persona que nosotros somos hoy no es la que Dios necesita. Tenemos que pasar por un proceso de transformación hasta que lleguemos a ser la persona que Dios ahora sí confía y puede depositar en nosotros su gloria. Ese es el proceso del cual Él habla, de que Él viene por una novia, ¿verdad? Limpia y sin arruga. Adivinen quién es el que hace ese proceso de limpieza y de aplanchado. Es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer nosotros es ir a la presencia de Dios. Es buscarlo a Él para que entonces Él nos transforme. Esto debería ser literalmente buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya no es a nuestro esfuerzo, ya no es a nuestra capacidad, ya no es a lo que nosotros podamos disciplinarnos. Tampoco estoy diciendo de que esto es para que no hagamos nada al respecto, no, al contrario. Nosotros no vamos a transformarnos a nosotros mismos. Es Él el que nos transforma, es Él el que libera las cadenas, es Él el que nos rompe todo lo que pasó en el pasado y lo restaura y lo sana. Es Él el que nos convierte en las nuevas criaturas que somos en Cristo. Pero nosotros tenemos que ir a Él. Eso es como que yo tengo un auto descompuesto y no lo lleve al taller. Si yo no llevo el auto al taller, nunca lo voy a arreglar. Nosotros necesitamos estar en el taller permanentemente de Dios para que Él empiece a hacer eso que decía la escritura anteriormente, transformándonos día con día, con día, con día. Cada instante hay algo que el Espíritu Santo va a llegar y te va a decir, no, 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 mira esa actitud, mira ese pensamiento, mira esa emoción, no mires ahí, date la vuelta. Pero esa sensibilidad hay que desarrollarla y la única manera de desarrollarla, iglesia, es con la oración. Vamos a hablar del nuevo vino. Y vamos a entrar primero con la escritura de Mateo 9:14. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Amén. Muchas veces las personas que están estructuradas de una manera, que les han enseñado, esta es la forma, y no salen de ahí, solo pueden ver la realidad a través de esa estructura. ¿Y saben qué pasa? No es que la estructura esté mala, pero tampoco significa de que la estructura aplica a todo momento o de que Dios no puede hacer algo nuevo. Véanlo, por ejemplo, acá. Vamos a leer Lucas 5, 34, 35. Los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Los discípulos de Juan el Bautista estaban cuestionando por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos y como los fariseos. Y Jesús les dijo, ¿acaso ustedes, dice, pueden ustedes hacer que los invitados de una boda ayunen mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que les quiten al novio y entonces ayunarán. Para todo hay un momento, dice la palabra, ¿verdad? Los discípulos de Jesús estaban con Jesús, no necesitaban ayunar. Sin embargo, cuando después Jesús es quitado, ¿verdad? Es llevado al Padre, el regresa al Padre, ya ellos pueden ayunar ahora. Pero lo que quiero recalcar aquí es esto, las mentalidades. Las mentalidades. Nosotros a veces sentimos que las estructuras que nos definen
son las estructuras que deberían definir a todo el mundo. Y entendamos esto, por favor. El único que debería definirnos a nosotros es Jesús, a través del Espíritu Santo. Sí, hay cosas que el Espíritu Santo nos va a decir que hagamos, pero eso no significa que al otro hermano se lo está pidiendo también. Puede que al otro hermano le pida otra cosa. Entendamos que el que nos tiene que guiar es el Espíritu Santo. Nosotros no somos los que tenemos que decirle a la gente qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que hablar. Ahora, obviamente, las cosas que el Señor va a hacer siempre van a estar dentro del marco de su palabra. No van a estar en contra de su palabra. Él no va a estar en contra de sí mismo. Él es la palabra. Pero aún la aplicación de la palabra puede ser hasta mal utilizada cuando se usa con ojos religiosos. Porque ustedes no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Porque ellos fallaron en entender de que el Mesías estaba ahí. Fallaron en entender que una cosa es ayunar y otra cosa es ser copartícipe de su presencia. Son dos cosas muy diferentes. Y vean que nosotros estamos ahora, no solo podemos ayunar, también podemos ser copartícipes de su presencia. Porque el Espíritu ahora vive en nosotros. Vamos a leer Lucas 5, 36, 39. Lucas 5, 36 al 39 dice, y Jesús les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Dejémoslo ahí un momentito, tía. Ok. Ese es hasta el vestido. Yo creo que ya vienen los odres. Vean qué interesante. Yo creo que cuando ustedes van a ir a una actividad y necesitan llevar un vestido, ¿verdad? Jamás harían algo así, ¿verdad? Jamás pondrían un pedazo de tela o un vestido nuevo para remendarlo con un vestido viejo. Evidentemente no es algo que yo no vería a ninguna mujer haciendo eso en mi vida. ¿Qué es lo que ocurre? No hay armonía, ¿verdad? Evidentemente se va a evidenciar de que hubo un remiendo. Bueno, vamos ahora sí a los odres. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Dejémoslo ahí. Ok. Ya vamos a terminar con la otra. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los odres eran esas bolsas hechas de piel, ¿verdad? Piel de animal, en el cual ellos vertían el vino, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted necesitaba llenar un odre de vino, usted necesitaba que el odre tuviera flexibilidad. ¿Por qué? Porque si no era flexible, si era muy rígido, no podías echar mucho vino ahí. Y ellos necesitaban echar lo más posible porque no es como que es fácil estar consiguiendo odres. Entonces necesitabas tener odres nuevos que tuvieran la flexibilidad suficiente para poder obtener la cantidad suficiente de vino sin que el odre se pudiera rajar. Entonces, con el tiempo, el calor del lugar, ¿verdad? El ambiente y todo, hacía que la piel del odre se secara y se pusiera rígida. Al estar rígida, ya no se le podía echar nuevo vino porque entonces no le cabría mucho. No tenía la flexibilidad para expandirse, porque entonces se podía romper, se podían incluso abrir las costuras. Entonces, ¿qué pasaba? El vino nuevo siempre había que depositarlo en odres nuevos. ¿Me entienden? Ahora sí, vamos a terminar con la 39. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Eso nos pasa a todos. Obviamente el vino, entre más añejo, más mejor, como se dice mal dicho, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dios no nos está llamando a nosotros a vivir con las cosas del pasado. Dios nos está moviendo hacia adelante. Dios está generando en nosotros una transformación y es abandonar el pasado. Es a convertirnos en un odre que tiene la capacidad de contener más de él. Si nosotros nos quedamos rígidos
solo con lo que ya tuvimos, por más que sepa bien, por más que se sienta bien, hasta ahí llegamos. Eso es toda la capacidad que tenemos para dar. En cambio, si nosotros somos flexibles y permitimos que el Espíritu Santo, como decía, llene nuestro ser de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, Él está haciendo algo nuevo todo el tiempo. Y entonces nosotros venimos y somos flexibles. Vamos a poder ser llenados de un vino nuevo, de una nueva palabra, de una nueva dirección con relación a lo que Dios quiere hacer. Y todo esto dentro del marco de la palabra escrita. Porque les voy a decir algo. La palabra está viva si estamos en el Espíritu. Y la palabra va a cubrir toda la voluntad de Dios. Lo que pasa es que su aplicación espiritual nosotros no la podemos enmarcar en solamente un uso. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra trasciende. ¿Cuántas veces hemos leído la misma escritura y nos habla cada vez de una forma diferente? La misma escritura. Esa es la maravilla del espíritu y de la palabra. Por eso es que nosotros no podemos definir a Dios, no podemos definir lo que Él dice o hace o puede o no puede hacer. ¿Quiénes somos para decir Dios puede hacer esto o no puede hacer aquello? Y vamos a poner un ejemplo más, por ejemplo, con la masa. Para moldear la masa, tiene que pasar la masa por un proceso de mucho golpe y masaje, ¿verdad? Tiene que ser hasta aplastada inclusive. ¿Por qué? Alguien que me ayude aquí. ¿Alguien puede hornear un pan cuando la masa ya está dura? ¿Alguien puede No, hacer un pan? No, ¿verdad? No se puede. imposible. Ok. Entonces, si nosotros somos duros de corazón, si nosotros somos duros de mente, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor no puede instruirnos. El Señor no puede utilizarnos. Él tiene que agarrarnos y literalmente empezar a dar golpes a la masa, a literalmente a pasarle el rodillo hasta que seamos una masa flexible que Él pueda manipular, que Él pueda amoldar a su voluntad y darnos entonces el propósito. ¿Por qué? Porque a uno los va a hacer pancito dulce, a otros los va a hacer pancito salado, a otros les va a poner quesito, crema, a otros les va a poner pasas, a otros... Pero necesita que seamos una masa flexible, una masa que está dispuesta, una masa que está voluntariosa, una masa que quiere más, que quiere ser utilizada. Las estructuras del pasado solo nos frenan de poder servirle a Dios adecuadamente. ¿Por qué? Porque Dios está en movimiento, iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la dirección del Espíritu Santo y su voz. Los conceptos que nos definen hoy podrían estar frenándonos de realmente convertirnos en las personas que nosotros realmente podemos llegar a ser en Cristo. Por eso tenemos que permitir que Él, que es el panadero de panaderos, nos amolde a su propósito, porque Él es el que define cómo nos va a usar. Aún, imagínense que yo quisiera decir como masa, no, miren, yo voy a hacer empanada. Y tal vez no me quiere convertir en empanada, tal vez me quiere hacer un pan largo, o tal vez me quiere convertir, qué sé yo, en tortillas, no lo sé. Pero yo no puedo definir la voluntad del panadero. Yo soy masa. Lo único que tengo que hacer es servirle, ser algo que le es útil al panadero. No puedo ser un odre viejo, rígido. ¿Cuántas veces ustedes han conocido a una persona que ustedes le tratan de hablar y esa persona dice, no, 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 yo ya para eso ya yo no, ya no. Literalmente, incluso en inglés está, hay un decir, una forma de decirlo, que la persona está, es set in their ways, que la persona ya no se le puede cambiar la forma de pensar, porque la persona ya quiere ser como es y punto. Está curtida y ya quiere ser como es, punto. Y qué difícil, porque esa persona está definiéndose como un odre viejo, al que no se le puede poner nada nuevo.
El Señor quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y a veces la gente le da miedo. Uy, no, qué susto. Jamás como lo desconocido nos produce temor. Pero el único temor que tenemos que tener es temor a Dios. Es el temor de no estar ahí para Él. Es el temor de no necesitarlo. Nosotros lo necesitamos, iglesia. Ok, es mucho más sencillo quedarnos donde estamos o con lo de siempre que pasar por todo el proceso que se requiere de nosotros para llegar a movernos en lo nuevo. Debes tomar la decisión de hacerlo antes de que las dificultades lleguen. Entonces, aún las tentaciones de volver atrás estarán presentes, pero Dios quiere que avances. Muchas veces en el desierto vamos a sentir el deseo de regresar a Egipto, como a ellos. Ay, pero por lo menos antes comíamos carne. Ah, bueno, pero por lo menos allá antes teníamos esto y el otro, teníamos agua y tenía... El Señor los estaba sacando de Egipto para moverlos hacia adelante, no para regresarlos. El Señor hoy está tratando con su iglesia porque viene algo nuevo, iglesia. Y Él quiere que estemos listos, Él quiere que estemos preparados, Él quiere que tengamos la actitud correcta, el corazón correcto y la mentalidad correcta para poder convertirnos en una masa que Él puede moldear y convertirnos en personas que van a ser portadores de su gloria. Ok, vamos a cerrar con los puntos finales. Los puntos finales de este estudio del desierto. Primero, no le pongas expectativas a Dios de cómo va a transformarte o en qué va a transformarte. De nuevo, es Dios el que define y tú tienes que obedecer, tienes que someterte y tienes que ser lo que Dios quiere. Él es el dueño, Él es el que manda, Él es el que sabe, Él es el que conoce, nosotros no. Es indispensable que nosotros no boicoteemos esto, porque a veces tenemos una idea de lo que queremos ser o de lo que queremos hacer. Pero ¿y si no es lo que Dios quiere? ¿Y si lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere? ¿Qué le vamos a decir? Ah, entonces no. Cuidado con este punto número uno, ¿verdad? Número dos, limpia tu corazón de cualquier ofensa, reclamo o rebeldía contra Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por desiertos tan fuertes que hemos culpado a Dios por lo que nos pasó o por lo que nos está pasando? Y en realidad, Él no tiene la culpa. Dios va a hacer lo que sea necesario para nosotros, para liberarnos primero de nosotros mismos y luego transformarnos y convertirnos en las personas que realmente deberíamos ser para Él. Cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro corazón que pueda generar una ofensa, un reclamo, realidad contra Dios, limpiemos eso, por favor. Quitémoslo totalmente de nuestro corazón. No te quejes de lo que estás viviendo. Las quejas son del día a día en nuestras vidas. Nos quejamos por todo. ¿Por qué? Porque fuimos educados como les decía antes, nosotros hemos sido maleducados por este mundo. Entonces, quejarnos es muy sencillo. No nos quejemos de lo que estamos pasando, sino que entendamos lo que estamos pasando, el propósito por el cual Dios nos está pasando por lo que nos está pasando, para que podamos entonces ceder a su voluntad y más bien cooperar con Él, no boicotearlo. Enfoca tu corazón y tu mente en soportar la prueba. ¿Cómo hacemos para soportar la prueba? La presencia. No podemos soportar la prueba solos. Tenemos que estar en Él. Y aun si a veces no lo sentimos, si a veces no lo percibimos, si a veces pensamos y nos sentimos que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado solos, el Señor seguro se fue a tomar café y nos dejó aquí, se olvidó de nosotros. No, Él está contigo todo el tiempo. Tú eres el que no se da cuenta, pero Él está contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno es el que no está con Él así.
Uno no está conectado con Él así. Tenemos que entender que si nosotros enfocamos nuestro corazón y nuestra mente en Él, Señor, no importa lo que yo tenga que pasar, lo voy a pasar contigo. Tu corazón se va a volver un corazón fuerte. Vas a desarrollar un espíritu de fortaleza y de obediencia y de sumisión. Vamos a leer Hebreos 10:36 con relación a este punto 4. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Amén. Creo que está clarísimo, ¿verdad? Punto 5. Si te sometes al proceso en obediencia, humildad y sumisión, serás promovido. Literalmente serás bendecido. Vimos el ejemplo de los cultivos. Ellos no se fueron para Egipto, que era la opción lógica. Se quedaron y obedecieron al Señor, y el Señor los bendijo 100 veces más de lo que ellos hubieran obtenido normalmente. Obediencia genera promoción, genera bendición. Vamos a ver Primera de Pedro 5, 6, 7 con relación a esto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Amén. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, papá. Gracias, papá. Humíllense bajo el poder de Dios, para que Él los enaltezca cuando llegue el momento. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él es el que cuida de ustedes. Todas, absolutamente todas, todas las preocupaciones. Yo estoy en una tarea fortísima de hacer eso. Ya no me voy a preocupar por lo que yo no controlo. Me voy a preocupar por controlar lo que sí puedo controlar y entregárselo a Dios. Y literalmente parte de lo que yo controlo es mi tiempo y buscar o no la presencia de Dios. Lo que yo no controlo, eso le pertenece a mi Señor, ya yo se lo entregué. Mantén tu mente y tu corazón en la meta. El desierto es temporal, es una prueba. El desierto tiene un objetivo. Ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos repasado. El desierto tiene una meta y el Señor va a decidir cuánto tiempo tienes que pasar. No lo alargues más de la cuenta haciendo tu voluntad o actuando por ti mismo. Asegúrate de que tú trabajas con el Señor en paralelo en este tiempo para que entonces su voluntad se cumpla y el tiempo de la prueba sea el que tiene que ser. Pero mantén tu mente y tu corazón en esa meta, en la esperanza de que pronto todo va a estar bien. Vamos a leer Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Nosotros estamos aquí para su voluntad. Él es el que tiene literalmente, todo lo tiene determinado. Así que si estamos pasando por una tormenta, por un desierto, tranquilos. Él está en control y él sabe lo que está haciendo y por qué lo está permitiendo. Entonces tenemos que confiar en él, en confiar totalmente en él y que él nos va a sacar de esa tormenta en su debido tiempo conforme a su voluntad y riqueza. Así que es indispensable que parte de nuestra confianza y de nuestra decisión de ver hacia adelante, de ver hacia el futuro, de avanzar, es que esta piel vieja, este odre viejo se suavice, es que esta masa se vuelva flexible. Si tenemos orgullo, si tenemos estructuras que en el pasado nos están impidiendo ser útiles y están impidiendo que veamos hacia adelante, es tiempo de cambiar. Es tiempo de entregárselas a Dios porque nosotros no vamos a hacerlo solos. Vamos a leer Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén.
¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? El objetivo de nosotros en la tierra, literalmente, es que seamos según la imagen de Jesús. El proceso de transformación nuestra, de lo cual ya hemos hablado acá, cumple un propósito. Y es que nos agarra de nuestra naturaleza humana y pecaminosa y empieza a despojarnos de ella hasta que lleguemos a convertirnos en una imagen semejante a la de Jesús. No me refiero en lo físico, me refiero a nuestro corazón y nuestra mente. Actuamos, pensamos, caminamos, vivimos semejante a Él, reflejándolo a Él. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Yo no sé si ustedes quieren parecerse a Jesús. Yo no sé si ustedes en su corazón desean esto. Yo sí, pero para eso dependo de Él. Que Él logre esto en mí, porque yo no puedo. O sea, dejémoslo claro, yo por mí mismo es imposible, no puedo. La manera de lograrlo es morir a mí y que Él intervenga en mí. Pero ya yo entendí eso. Entonces, créanme que ceder control, terreno, para mí ahora es fácil, porque yo sé que Él sabe y yo no. Y mi objetivo es reflejarlo a Él, que la gente me vea a mí, pero que lo vea a Él en mí. No a mí no me interesa figurar. Más bien me da temor a veces el exponerme demasiado en figurar porque yo no quiero quitarle a Él en lo más mínimo su gloria. Es de Él, total y absolutamente. Número 7, no te rindas. No te rindas para nada. No puedes rendirte. No es opcional. De hecho, ya hemos visto anteriormente en el ámbito del desierto de que no hay prueba que humanamente no sea posible para nosotros pasar, aunque sea dura. Y que la salida que Él nos da es Cristo. Si vamos a Cristo, nos da la fortaleza para pasarla. Por eso, no te rindas, ve a Cristo. Vamos a leer ahora 2 Corintios 4:16. Yo creo que esa la tenías tú, Tiana. Ajá, Voy a leerla yo. Dale, adelante. Ok, 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Ahí está. Ahí está. Va a haber una transformación que va a generar un desgaste en nosotros, pero ese desgaste es del viejo yo. Nos va a doler porque estamos tan inmersos en nuestro yo, en nuestro ser viejo, en las viejas pieles. ¿Y qué le pasa a los animales, a los reptiles, por ejemplo? Van soltando las pieles viejas, porque si no sueltan las pieles viejas, no crecen, están atrapados. Eso nos pasa a nosotros y nosotros no crecemos. Y Él nos está llamando a crecer. No nos demos por vencidos aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando porque por dentro nos vamos renovando. Espiritualmente, Él nos va renovando. Amén. Vamos a irnos a la última de hoy. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En Mm. cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Y las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Eso es un cambio total, radical de perspectiva. Eso es un cambio nuevo para nosotros. Esto es vino nuevo en mentalidad de odre vieja. Yo tengo que ver y tomar más importancia a lo que no veo que a lo que veo. Amén. Y eso al odre viejo le cuesta mucho. Uh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que escoger qué odre voy a hacer. Si el que recibe nuevo vino o el que se queda con el vino viejo, aunque sepa más rico. ¿Se dan cuenta de las ilustraciones que el Señor nos está dando? Amor, Sí, adelante. creo que hay una versión que dice que las cosas invisibles son, no sé si es esa, que lo invisible es lo que es eterno. Es esta misma, sí. Pero sí, es cierto, hay una versión que lo dice de esa manera.
De hecho, aquí dice, lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve no cesará jamás. Y por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que no se ve. Les voy a ser honesto, a mí en el año 2020, por allá del mes de junio, creo que era como mayo, junio, recuerdo claramente que el Señor me dijo, tienen que aprender ya a vivir, no por lo que ven, no por los ojos, sino por el Espíritu. ¿Por qué? Porque los ojos van a ser engañados, pero el Espíritu no puede ser engañado. Entonces, el Señor estaba advirtiéndonos como iglesia de una época, de un momento en donde ahora nuestros ojos pueden engañarnos con facilidad. Y yo creo que nunca he visto en la historia de la humanidad, por lo menos de mis 47 años de vida, creo que son 47, bueno, no importa, en mis años de vida, tanto engaño y tanta confusión en la sociedad. Y, y lo peor es que hay gente que pelea la confusión como una verdad absoluta. Y ustedes saben cuál era la primera advertencia del Señor cuando decía en los últimos días, la confusión, el engaño. Y ya estamos viviéndolo. Y todavía hay personas que no entienden que estamos en esta última hora. Y el Espíritu Santo lo único que hace es hablar de eso. Y hay personas que no están escuchando esa voz, que no están escuchando las alertas, que no están escuchando los mensajes, que no están escuchando la dirección que está dando. ¿Por qué? Porque seguimos actuando como odres viejos. No estamos buscando al Señor para revelación, no estamos buscando al Señor para que nos dé instrucciones, no estamos buscando al Señor para que nos explique qué hora es en su reloj. Iglesia, los dejo con esto. Este es el cierre del estudio sobre el desierto. Es de todo mi corazón lo que les voy a decir. Espero que esto les sea de bendición, que si se encuentran a alguien que está pasando por un desierto, les ayuden a entender esto, o se lo transmitan o incluso les envíen el link para que puedan entender lo que está pasando en sus vidas, el por qué y el para qué, y les ayuden a salir de ahí en lugar de que se pongan en riesgo de prolongarlo. Tenemos que empezar a actuar espiritualmente, iglesia. Ya no hay tiempo para actuar de otra manera. Con el temor a Dios y sometidos al Espíritu Santo, buscando en oración 24/7 su presencia, en todo momento con súplica y ruego, y que Él enderece nuestras veredas, porque verdaderamente necesitan ser enderezadas. Que Dios los bendiga y espero que esto haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Amén.